Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el caso del socavón de la carretera de Cuernavaca y la manera en que se asignaron los contratos y se verificó la obra. Y para hablar sobre este tema tengo el gusto de tener de vuelta aquí en Pesos y Contrapesos a Mariana Campos de México Evalúa. Mariana, bienvenida al programa. Gracias, Juan, mucho gusto. Y también nos acompaña Diana Nava de México Evalúa, ambas ganadoras del segundo lugar del Certamen Nacional de Ensayos sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. Muchas felicidades por este meritorio segundo lugar. Gracias. Mariana, ¿cómo surge la idea de escribir este ensayo? Bueno, Juan, nos parece que el caso del socavón que se abre en esta carretera es evidentemente un proyecto fracasado de obra pública y nos parecía muy interesante entender cómo había sucedido la toma de decisión durante el proceso de contratación. No solo la ejecución del contrato, que evidentemente fue atropellada y derivó en esta tragedia, pero cómo se tomó la decisión de quién debía construir la obra, cómo se evaluaron las proposiciones, supuestamente tratando de buscar o no las mejores condiciones de contratación. Diana, ¿y qué metodología, siendo ustedes pues dos ciudadanas, trabajan en una ONG muy importante, pero pues no son una autoridad del Estado? ¿Con qué hilos empezar a jalar? ¿Qué preguntas empezar a hacer para construir y tener la información disponible para analizar este caso? Pues primero delimitamos qué obras y servicios comprendió ampliar el Paso Express de Cuernavaca y vimos que estaba conformada por 3 obras y algunos servicios, pero era un contrato en específico el que concentraba el 93% del monto total invertido. ¿3 obras? Para el socavón. Sí, eran tres obras y servicios, pero uno era el principal, que era la ampliación del Paso Express, y concentraba el 93% de todo el monto invertido para hacer este proyecto. Entonces nos enfocamos en esta licitación para ver cómo se había llevado a cabo y profundizamos en esa. ¿Y tienen que solicitar los contratos de esta obra? ¿Cómo inicia el proceso? Fíjate que hay documentos que ya eran públicos, por ejemplo, el fallo de la asignación del contrato, que debe contener un recuento. Por ley debe ser público. Exacto, por ley debe ser público, aunque sabemos que en muchos casos lamentablemente no llega a ser. Pero en este caso, dado que ya había habido escándalo, entonces sí estaba la información pública, analizamos el fallo y vimos cuántas proposiciones, por ejemplo, debido al accidente en el que fallecen 2 personas, ¿se hace público el fallo o era público desde antes? Ya era público desde antes, aunque suele pasar, Juan, que la mitad de los proyectos no lo tiene público, bueno, de las contrataciones en obra, de lo que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue verlo, y analizamos ese fallo en términos de cuántas proposiciones participaron en el proceso de contratación, cuántas fueron descalificadas, qué criterios tenían que cumplir y por qué fueron descalificadas. Y ahí es donde nos hizo la primera alarma, nos sonó. Se hicieron llegar 23 proposiciones y la mayor parte, el 80%, fueron descalificados. Entonces, eso nos hizo, nos dio un mal signo, es un mal síntoma, pues te habla de cierta ineficacia para poder encontrar al mejor postor. Y nos dimos cuenta que habían, criterios de forma, criterios además... para justificar la descalificación. Para justificar, pero sí vimos, lo que más nos preocupó, Juan, es que este proyecto, por la información que había sido pública, tanto de la auditoría como de la propia CCT, no iba bien preparado a su contratación. No habían especificaciones técnicas suficientes para poder hacer una cotización. Y esto a nosotros nos hizo ver que no era adecuado los criterios de contratación, en donde el 50% de la calificación total de las propuestas estaba en función del precio. Entonces, no hace mucho sentido que es decir, que le des el 50% al precio cuando en realidad no tienes especificaciones técnicas para tener una cotización, ¿no? ¿Y el otro 50% sería los criterios técnicos? Sí, criterios técnicos, económicos y administrativos. Pero aquí la cuestión, Juan, es ver cómo... tú vas a saber si algo es caro o barato en función de lo que sabes que puede costar, pero si tú no has planeado tu proyecto y no lo tienes preparado, no tienes un parámetro para poder decir que es caro y que es barato, ¿no? Entonces ahí vemos enseguida que se utiliza un criterio que
que no guarda proporción con la realidad del proyecto y su nivel de preparación. Diana, para darnos un poquito de contexto, imaginémonos en los zapatos de una empresa de infraestructura, de ingeniería, que quiere participar en un concurso de estos. ¿Qué tiene que atender, qué criterios, qué fechas, qué anuncios, desde el punto de vista de un empresario de la construcción que quisiera participar en un concurso, en una licitación como esta malograda del socavón? Pues cuando el gobierno decide realizar una obra o un servicio relacionado con estas, debe diseñar una convocatoria y esta la debe publicar en Compranet, que es el medio oficial en el cual se da información sobre las contrataciones que va a hacer el gobierno. Aquí, en principio, la ley ordena que 10 días antes de que inicie la licitación se debe publicar un proyecto de convocatoria en donde los interesados puedan ver en qué proyectos podrían participar, analicen los requisitos y vean si estos son claros y realmente podrían preparar una propuesta conforme a ella. Hacen comentarios y en esta convocatoria se diseña toda la licitación, se fija los periodos para presentar las proposiciones, cómo se evaluará, los requisitos, que son muy importantes. Hay requisitos legales, hay requisitos administrativos, requisitos económicos, y ahí también se fija el mecanismo de evaluación y cómo deben demostrarlos, y al final cómo la autoridad va a decidir a quién le va a adjudicar el contrato. Es muy importante que la convocatoria contenga todos los documentos de planeación, como decía Mariana, el proyecto ejecutivo, que incluye el proyecto arquitectónico, el proyecto de ingeniería, las especificaciones técnicas, las normas de calidad. O sea, el gobierno ya tiene que saber cómo construir este puente y lo explica y dice quién me lo va a hacer mejor esta construcción. Él diseña la convocatoria con todos los documentos con los que los participantes o los interesados deben diseñar las propuestas para que estas realmente puedan ser solventes y puedan tener las posibilidades de ganar el contrato. Lo que pasa, en la mayoría de los casos, como dice Mariana, que las convocatorias no contienen todos los documentos de planeación, entonces los licitantes no tienen toda la información para poder preparar las propuestas y al final también estos documentos no son definitivos y puede que en el transcurso del proceso de construcción, como pasó en el caso del Paso Express, el proyecto ejecutivo sea modificado y eso pues genera de alguna forma una desventaja porque privó de competencia, tal vez se eliminaron algunos licitantes y la forma en que se realizó la obra no fue de acuerdo a cómo se diseñó ni cómo se convocó. Muy bien, estamos en pesos y contrapesos, hablando sobre el Socavón Express y sus implicaciones para la asignación y concurso de obra pública. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en pesos y contrapesos hablando sobre el caso del socavón. Mariana, entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes licita el Paso Express de Cuernavaca sin tener claro y sin especificar exactamente qué esperaba de la empresa a la que le iba a asignar el contrato para construirlo. Eso es correcto. Y eso es completamente inconsistente, te decía yo, con el criterio de utilizar el precio con un gran peso, ¿no? en la decisión de a quién contratar, porque pues, no te pueden ofrecer una cotización precisa. Sin embargo, como decía esta Diana, la convocatoria debe traer todas las reglas de la adjudicación de contrato, ¿no? Es decir, cuáles son los criterios que vamos a utilizar para evaluar las propuestas. Y lo que vimos también, que me parece una anomalía de este proceso que estamos estudiando, es que durante el proceso de contratación se anunció y se descalificó a las proposiciones que fueron, digamos, que cumplían con requisitos por ser 10% más caras a la más barata. Entonces, no solo se le dio el 50% del peso, Juan, a la decisión, sino que además, si la tuya era 10% más cara que la más barata que ellos recibieron, también te descalificaban, aunque fueras técnicamente sólido, ¿no? Entonces, ahí vemos un espíritu economizador que sale fuera de proporción con la realidad del proyecto. Lo barato puede salirte carísimo. Pero que además ya en la siguiente fase de ejecución del contrato, el contrato prácticamente se duplica
en la ejecución, precisamente porque como no está preparado el proyecto, pues hay una serie de aspectos que no habías previsto, hay una serie de materiales y de trabajos que hay que añadir, y entonces ya ese espíritu economizador ya no existe. Ahora tenemos como el espíritu derrochador, ¿no? Entonces, esta inconsistencia en la contratación, pues te habla de que algo no está bien, ¿no? O sea, economizan, entre comillas, a la hora de asignar el contrato y derrochan mientras lo ejecutan. Es correcto. Entonces, este contrato termina siendo mucho más caro que prácticamente cualquiera de las proposiciones que se entregaron en el concurso, ¿no? Y eso termina siendo pues totalmente sin sentido, ¿no? Entonces, gana una empresa con un precio muy bajo, probablemente incosteable realizar la obra con ese monto de recursos económicos, la empieza a ejecutar y ¿qué sucede? Porque o sea, creo que para el auditorio, para quien conduce este programa, he de confesar, esto es como un laberinto insondeable. O sea, ¿por qué pasan estas cosas que parecieran como crímenes contra la lógica, ¿no? ¿Cómo puedes duplicarle el precio a una obra? O sea, ¿qué complejidad hay o qué nivel de incertidumbre o falta de información que algo que esperabas que te fuera a costar 500 millones de pesos te acaba costando 1,200? Sí, pues como decía Mariana, como no tienes todas las especificaciones, no conoces todos los materiales y de las normas técnicas que debe de cumplir el proceso de construcción, pues los licitantes proponen precios pues irreales y no están apegados pues al proyecto. Es por eso que cuando ya empiezan los trabajos y se empieza a construir la obra, pues necesariamente se tienen que hacer ajustes al plazo y al monto. ¿Y no hay una ley que prohíba licitar sin tener perfectamente claro o lo más claro posible estos criterios mínimos técnicos que debe tener una obra? Pues la ley de obra, en principio, ordena que toda licitación se debe llevar a cabo con los documentos de planeación completos. Incluso para programar la obra y que forme parte del programa anual de obras públicas que se van a realizar en cada año, se debe tomar en cuenta la factibilidad, la viabilidad, la complejidad de la obra y esto se obtiene en los documentos de planeación. Solo que la ley también es flexible y a la vez prevé que en obras con cierta complejidad se puede iniciar las licitaciones, incluso realizar los trabajos con un grado de avance. Y aun cuando esto se trata de un caso de excepción que atiende a cierta complejidad, se ha usado en muchos casos como la regla general, que las obras se lleven a cabo sin todos los documentos de planeación. Es por eso que nosotros consideramos que el precio no debe ser el criterio para determinar qué licitante es el que debe realizar la obra, porque justo una obra que no está totalmente planeada, durante los trabajos va a requerir ser conceptualizada y todavía diseñada. Entonces lo que requerimos es calidad técnica y capacidad para que la obra quede bien hecha y no un precio que posteriormente va a ser modificado y va a ser mucho mayor a cualquier otra propuesta. ¿Y cómo se elabora esta modificación de precio? La empresa comienza la obra y de repente va con Comunicaciones y Transportes y les dicen, ¿qué creen? Que lo que les dijimos y calculamos, pues siempre no. ¿Cómo viene ese proceso de ajuste? Bueno, primero hay que decir que como el proyecto ejecutivo no estaba completo, digamos, se fue elaborando al mismo tiempo que los trabajos, ¿no? Entonces ahí ya parten todos de una situación en donde están conscientes de que en ese momento se está construyendo y definiendo el proyecto. Lo que te hace además muy difícil, Juan, identificar cuándo los cambios son legítimos y cuándo no. Es decir, posiblemente algunos cambios no obedecen ni siquiera a la falta de planeación y podrían ser simplemente casos de corrupción, pero se vuelve muy complicado distinguir dado que no hay una definición previa, ¿no? No nos olvidemos de una figura importante que es la supervisión de la obra. Es decir, está la autoridad, está la empresa que construye, pero también hay un tercero que es la supervisión y que supuestamente está verificando que estos cambios sean, digamos, legítimos, ¿no?, a la situación del proyecto. ¿Y de quién depende este supervisor de obra? Es un tercero que escoge la empresa que contrata. ¿Ahí habría algún riesgo de conflicto de interés? Puede haber riesgo de conflicto de interés. Las empresas, o como se ha puesto la política pública, es en función de que las empresas reclaman que no quieren tener a cualquier supervisor, dado que hay como tipo secreto industrial en los métodos de construcción que tampoco le pueden dar a su supervisor. Entonces, como que de esa manera se ha venido justificando que sean ellas quien lo elige. Pero definitivamente creo que es un tema clave a reflexión, porque parece ser que pues no está funcionando, ¿no? ¿Qué ha pasado con la supervisión? Lo que es interesante decir es que durante todo este proceso de este proyecto en particular, lo que se encontró en la ejecución del contrato es que se hacían pagos de avance de obra que no estaba hecho. También se hacían pagos... ¿Y de quién es ahí la responsabilidad?
Pues bueno, ahí la responsabilidad es de SCT, de que está pagando algo que no está entregado, ¿no? Y también tenemos problema con, por ejemplo, la calidad del pavimento fue un problema. Parece ser que en el contrato venía un pavimento que era más grueso de lo que en realidad se puso. Entonces, toda esta, digamos, falta de consistencia entre lo que se avanza y se paga fue un problema constante en la obra. Sí, podría haber implicaciones penales, administrativas. ¿Qué castigo se pudiera derivar de una obra como esta, Diana? Pues en este caso, cuando no se verifica, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenían el deber de verificar que los trabajos se hicieran conforme a lo que se había pactado. Entonces ahí podemos identificar irregularidades en el actuar de ciertos servidores públicos. Por ejemplo, nosotros analizamos que con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, que se agregaron ciertos hechos como delitos en el Código Penal. Hay, por ejemplo, dentro de los delitos de los servidores públicos, uno que es haber aceptado trabajos que no se realizaron conforme a lo pactado y no se supervisaron de manera adecuada, y esos podrían ser hechos de corrupción que podrían calificarse como delitos, solo que para encuadrar esa conducta en específico todavía está pendiente pues el nombramiento del titular de la Fiscalía. Entonces es por eso que ese hecho en específico que justo encuadra en un nuevo delito no se puede castigar de esta forma. Estamos en Pesos y Contrapesos, vamos a una muy breve pausa y regresamos con este interesante tema. Estamos de regreso en Pesos y Contrapesos, analizando el caso del Socavón Express. Mariana Campos, si nos pudieras dar un poco de luz, ojalá y esperanza. Aquí fue un error de ejecución de una norma, de una ley bien escrita. ¿Se transgredió esa ley o la semilla del problema viene desde el diseño jurídico? Fíjate, Juan, que incluso nuestra ley, la ley de obra que tiene muchísimas áreas de oportunidad, en este sentido es correcta. Es decir, establece que la capacidad técnica, por ejemplo, la experiencia, son aspectos muy importantes en la valoración de las proposiciones y que el precio no está por encima de ellas. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública emitió unos lineamientos que pretenden ordenar la evaluación de las proposiciones en las contrataciones de obra, y estos lineamientos ya tienen como prefijados unos criterios de cómo deben evaluarlas. Y ahí en los lineamientos se establece que el precio es prioritario, lo cual no va de acuerdo con la propia ley, ¿no? Entonces, están mal los lineamientos. Y sobre todo pensando en algo. ¿Cómo pueden aprobar un lineamiento que va contra la ley? Es increíble, es increíble. Yo creo que es una falta ahí de responsabilidad por parte de la Secretaría de la Función Pública. Tendría que cambiar estos lineamientos. Me parece que es un tema para el Comité de Participación Ciudadana y para el Comité Coordinador Anticorrupción el que se cambien estos lineamientos, porque recordemos lo que estábamos mencionando hace un momento. O sea, la propia ley te permite tener dos grandes tipos de proyectos, los que sí vienen preparados y los que no vienen preparados. Entonces tú no puedes generar un lineamiento que haga un esquema universal en donde ya estén fijados los criterios, ¿no? Dado que la naturaleza de los proyectos y de los objetos de cada uno de los contratos que obedezcan a esta diferencia de proyectos, pues no puedes unificarlo en uno, ¿no? Entonces es imperante cambiar esos lineamientos, derogarlos y generar más bien una política pública en función de la realidad. Creo que eventualmente México tiene que transitar a tener proyectos de obra bien preparados, con políticas institucionales que generen proyectos bien preparados. Mientras estamos en esa transición, tenemos que pensar que hay dos tipos de proyectos y debe haber absoluta claridad en las convocatorias sobre los proyectos que no están preparados. Esta es la convocatoria de un proyecto por excepción, no está, sus especificaciones técnicas son incompletas, y entonces ya hacer unos criterios de evaluación que se adapten a esa realidad. Diana, ¿de qué manera podemos prevenir estas ocurrencias
de política pública. No sé si las experiencias internacionales nos puedan ayudar a encontrar mejores salidas de cómo ejecutar obra pública. Pues en principio no se debería permitir la realización de trabajo sin tener el proyecto bien definido, que el proyecto ejecutivo y toda la planeación de la obra esté completa. Ya con toda la información completa, a partir de ahí, que se diseñe la convocatoria y se establezcan los requisitos para que realmente a partir de ahí se pueda obtener una oferta de licitantes con una capacidad técnica que pueda ser calificada y a partir de ahí se pueda priorizar cuáles son las mejores condiciones de contratación. Desde la Constitución se ordena que las condiciones de contratación deben atender a las circunstancias de cada proyecto. Es por eso que nosotros consideramos que no es viable establecer un mecanismo específico en donde ya todas las autoridades que se encargan de licitar obras públicas tengan que seguir determinados requisitos, sino estos deben ser flexibles de alguna forma a las circunstancias de cada proyecto. Entonces, nosotros consideramos que la planeación debe estar completa, que los requisitos deben ser acordes con la planeación y además al momento de fijar cómo van a ser demostrados y cómo van a ser evaluados, se debe tener especial cuidado en que estos no vayan a mermar la competencia y después no sean modificados. También un aspecto muy importante es la flexibilidad con la que se pueden modificar los contratos. Con el marco jurídico que ahorita existe, es viable que se puedan fijar precios irreales y posteriormente durante la ejecución de los contratos, aun cuando la ley establece un tope de 25%, existe la posibilidad de aumentar aún por encima del 25% y ocurre el monto con mucha del contrato. frecuencia. Y ocurre con muchísima frecuencia. La Auditoría Superior de la Federación hizo un estudio en 2012 en donde analizó una muestra de contratos mayores a 100 millones de pesos, eran 80 contratos y vio que en todos habían ajustes significativos en el monto y en el plazo y todos estaban asociados a problemas de planeación. Entonces hay una gran relación entre la planeación, una mala planeación de las obras y una modificación significativa de los contratos. Entonces es un aspecto muy importante en el que debemos centrar los cambios en la política pública con el objeto de afianzar bien los proyectos porque esto al final va a ser la guía de todo el proceso de construcción y realmente con esto va a ser eficaz la inversión que se haga en la infraestructura. Mariana, nos quedan 3 minutos y a mí me da cierta nostalgia ese México que hizo pues la red del sistema metro de la Ciudad de México, el Estadio Azteca, buena parte de las carreteras por las que nos movemos en el país, grandes presas. Este era un país de grandes ingenieros. ¿Qué nos pasó? La estela de luz, la línea 12 del metro, ahora el socavón, como que tenemos el orgullo nacional medio abollado en este aspecto. Estoy totalmente de acuerdo y aparte tu sensación es completamente cierta, es decir, hemos caído hemos empeorado y yo creo que se nos cruzó la competencia electoral. Del México que tú hablas era un México en donde la competencia electoral, no habían elecciones libres, no habían esos incentivos de un juego finito. No había competencia electoral. Exacto. Entonces ahora la búsqueda del poder, la competencia por el poder, Juan, en un contexto de instituciones débiles, de planeación, de control, de rendición de cuentas, ha derivado en mucha corrupción y en mucha ineficiencia. Entonces, nada más te lo digo en datos muy brevemente, en los 90s, por cada peso que invertía la Federación en infraestructura, había una plusvalía de 3 pesos, esto medido a través del valor de la inversión en infraestructura de INEGI. Y en 2016, por cada peso, ahora son 85 centavos, ¿no? Entonces sí venimos... O sea, nos ahorraríamos dinero no invirtiendo en infraestructura. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que generar procesos de planeación de obra que no estén inmersos en la competencia electoral ni en la política. Tenemos que generar una instancia de planeación similar a lo que hace, por ejemplo, el Reino Unido, en donde planeemos al mediano y a largo plazo. Ahorita estamos planeando obra a 6 años, y es obra que además se promete en las campañas sin ningún tipo de fundamento. Eso ya no puede ser, Juan. Necesitamos un proceso institucional de planeación que realmente atienda las necesidades de obra y que ya se venga con una cartera preparada con antelación, porque en 6 años no da tiempo de identificar las necesidades, de planearlas y además de ejecutar, ¿no? Y nadie quiere ejecutar para el vecino, ¿no? Es decir, para el competidor político. Entonces necesitas tú generar un proceso realmente que esté lo más aislado posible de la política. Y que tengamos ya una cartera preparada en donde ya tengamos proyectos y necesidades y de prioridades que no salgan con ocurrencias y también para que en la ejecución que ellos van a poder controlar, pues tengan tiempo de ejecutarlo, ¿no? Pero ya traigan una planeación hecha
y que no se haya sido lo que se prometió en la campaña, ¿no? Entonces, solo así nos va a dar tiempo de llegar con proyectos preparados a las licitaciones. Pues Mariana Campos, Diana Nava de México Evalúa, muchas felicidades por este segundo lugar de ensayo de fiscalización superior y rendición de cuentas y este interesante tema que va mucho más allá del dramático caso del socavón y es cómo asignamos contratos de infraestructura en el país. Creo que en este ensayo hay muchos aprendizajes para el futuro y estoy seguro que este programa ayudó a enriquecer esta discusión. Muchísimas gracias por habernos acompañado.